Bienvenidos a De Frente con Omaira. Aquí tocamos temas desde una cosmovisión de valores cristianos y conservadores. Si es la primera vez que estás por aquí, me encantaría que por favor le des like a este video, comentes y compartas y que por supuesto si eres nuevo, que sigas a este canal. Son tus acciones las que nos ayudan a llegar a una mayor cantidad de personas. También quiero invitarte a ladiestra.com, la casa de los conservadores en Puerto Rico. Y dentro de ladiestra.com compartimos contenidos exclusivos. Uno de esos contenidos exclusivos es La Diestra HQ, cuando todos los jueves desde el canal de POV Podcast nosotros nos juntamos para hablar de diferentes temas que no nos da tiempo a hablar en nuestros canales, y ese contenido luego que disfrutamos en vivo con ustedes y leemos sus super chats y todas esas cosas, lo movemos dentro de ladiestra.com, donde están todos esos contenidos exclusivos escritos, series especiales, comunicación directa con nosotros. Si tú eres un diestro, ve a ladiestra.com. En todas mis presentaciones, como yo acabo de hacer, siempre digo que aquí me dedico a tocar los temas sociopolíticos desde una cosmovisión de valores cristianos y conservadores. Esa palabra cosmovisión es sumamente importante y hoy anhelo a que tome un significado diferente para ti, puertorriqueño, que en tu esencia eres cristiano, crees en Dios, crees en los valores, pero que hay ciertos elementos que están sucediendo a nuestro alrededor y a veces pasan desapercibidos. Y yo con mucho gozo hoy tengo una invitada aquí que desde sus redes sociales en estos días hizo una publicación que me llamó muchísimo la atención y que le pedí que por favor viniera a discutirlo con nosotros aquí. Me refiero a Ana Santiago. Ana, bienvenida una vez más. Gracias. Yo, privilegiada de estar en este lugar. Me encanta tener estas discusiones. Me encanta que siempre comienzas con la importancia de la cosmovisión, particularmente como creyentes. Así que para eso estamos, para abordar y arrojar luz en eso. Y la publicación a la que me refiero, tú hiciste un llamado, pusiste un título, Islamismo en Puerto Rico. Hiciste un llamado a los cristianos a que tengan sus ojos abiertos, a que entiendan verdaderamente que sí, que hay un ataque en contra del cristianismo hoy y que tenemos que aprender a defender nuestras posturas. Yo mencioné esa palabra cosmovisión. Explícame esa palabra cosmovisión en el contexto del islamismo. Perfecto, me encanta. Miren, cuando nosotros hablamos de cosmovisión, nosotros hablamos de, en arroz y habichuela, el lente con el cual nosotros utilizamos para ver el mundo, para contestarnos las preguntas existenciales, para poder analizar las problemáticas sociales, para poder analizar nuestro mundo alrededor. Así que cuando nosotros hablamos de cosmovisión, hablamos de ese lente, un lente por el cual nosotros vemos el mundo, la vida, el cosmos, un todo. Cuando nosotros entonces hablamos de una cosmovisión bíblica, hablamos de cómo, ¿verdad? Nosotros como creyentes, o nuestro particularmente filtro, nuestro lente se convierte en la palabra de Dios. Exactamente. Así que el contexto cultural, el contexto histórico, todo eso, ¿verdad? Tiene que tomarse en consideración, pero más que todo nuestras reglas de fe y conducta, nuestra autoridad y nuestro lente va a ser la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de, ¿verdad? En este video, para que puedan ver o entender el contexto, que les digo que vayan a ver el video para que entiendan de dónde vengo, porque he recibido muchísimos mensajes bien hostiles hacia, ¿verdad? Cuestionando cuáles fueron mis intenciones detrás y todo eso. Y yo creo que es importante que entiendan el contexto. Miren, el video que yo puse en las redes sociales fue el siguiente. Yo fui a una gasolinera en el área de San Juan, que es la capital de Puerto Rico, y vi, lo primero que vi cuando entré para ir a pagar la gasolina fue este sign, este letrero, que decía lo siguiente, decía: lo que Alá ha querido, no hay poder excepto en Alá. Lo decía en arábico, lo decía en español y lo decía en inglés. Así que eso es lo primero, ¿verdad? La primera imagen que yo me llevo de este lugar. Y yo, cuando hago este video, lo hago en un sentido de alarma, de precaución. Miren, esto está llegando a Puerto Rico y no se trata de reaccionar con miedo, no se trata de... Ni con odio. Exacto. No se trata de promover hostilidad hacia estas personas que profesan esta fe. Se trata de verdad, nosotros de verdad entender que las ideas tienen consecuencias. Y tampoco se trata de cuestionar ni de poner en tela de juicio
lo que es la libertad de expresión, la libertad de Religiosa. religión, porque todo eso existe. Y gloria a Dios porque vivimos en un país donde eso existe. Ellos y nosotros disfrutamos del derecho y de la libertad, del privilegio de nosotros poder adorar y, ¿verdad? Y tener esa libertad de conciencia y Adorar libertad de y culto. expresarnos. Exactamente, pero sí es importante que a la luz de eso, teniendo en consideración eso, ya dejándolo aparte, porque ese es el primer argumento que nos tiran, es importante que entendamos que no todas las ideas son iguales. Y cuando nosotros hablamos del islamismo, más allá del islam, o sea, escuchen el ismo al final, cuando hablamos de ismo, usualmente nos referimos a ¿qué? A una cosmovisión, a una forma de ver el mundo. Y el islamismo es una cosmovisión, gente. El islamismo nos los han querido vender como que es únicamente una religión, pero no, el islamismo es una sombrilla entera, un lente completo por el cual se ve la vida y el mundo y se interpreta todo. Y el islam, ¿verdad? Como religión, es solamente una parte pequeña dentro de esa sombrilla grande de lo que es el islamismo. Así que cuando, ¿verdad, pastora? Cuando nosotros decimos que el islam o el islamismo no es compatible con la civilización occidental, pues a eso nos referimos. Nos referimos a que estas ideas, esta forma de ver el mundo, esta forma de interpretar el mundo, no es compatible con la cosmovisión que nos ha traído hasta aquí. Explica qué es la civilización occidental, porque eso es un término también que mucha gente no entiende. Gracias, me encanta. Miren, vamos a definir lo que es Occidente. Yo creo que es importante como conservadores ir a los basics. Muchas veces no conocemos esto porque no nos los enseñan. Pero Occidente, cuando nosotros decimos Occidente o la civilización occidental, no estamos hablando de una raza, no estamos hablando de un lugar. Ni un país en específico. Exacto, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de una civilización. Y tiene 3 pilares. Se remonta a 3 pilares geográficos que fueron los que asentaron las bases para las ideas que formaron esta civilización occidental. Y son 3. Jerusalén, Atenas y Roma. ¿Por qué? Porque vemos que esas 3 civilizaciones fueron las que asentaron en diferentes perspectivas lo que es y lo que nos ha traído hasta aquí ahora mismo. Por ejemplo, el cristianismo, cuando hablamos de una base moral cristiana o judío-cristiana, que eso no hay nada malo con decir judío-cristiano, porque nuestra ley, la ley perfecta, la que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo, es la ley de Moisés, la ley de la Torá. Así que no hay problema con decir judío-cristiano, porque ahora hay mucha gente que no, todo lo que tiene que ver con los judíos, no se trata de eso. Judío-cristiano viene de eso mismo, de su ontología, de dónde proviene. Así que tenemos el cristianismo que nos trae lo que es las ideas del derecho natural, de lo que es el constitucionalismo, que también viene a través de Atenas y de Roma. Tenemos la libertad de conciencia, la separación de poderes, los derechos individuales. Y yo creo que una de las ideas más revolucionarias que ha traído esta serie de, este melting pot, esta mezcla de diferentes civilizaciones que ahora nosotros llamamos Occidente, es que el poder político no es absoluto. Y eso es algo hermoso que nosotros tomamos por sentado. El poder político no es absoluto y la conciencia no puede ser forzada. Por eso nosotros cuando, ¿verdad? En este lado del mundo, en el occidente, cuando vemos a Dios siendo un Dios que se sacrifica a sí mismo, siendo el Dios, siendo creador, se sacrifica por sus criaturas, nosotros lo vemos como algo normal porque lo tomamos por sentado, pero eso no es igual. No todas las cosmovisiones no en tienen todos los esa lugares visión. que tú vas es de esa manera. Así que esa, ¿verdad? Como forma de resumen, en eso podemos resumir a lo que es el occidente. Y cuando el puertorriqueño entiende ese melting pot porque a nosotros se nos enseñó que somos los españoles, los blancos, los africanos y los indígenas que nos unimos, pues prácticamente ese mismo concepto, por en cuanto a la cosmovisión que viene de esas civilizaciones que cuando llegaron acá, es lo que sucede con la Constitución de los Estados Unidos. ¿De dónde sale la Constitución de los Estados Unidos? Sale de una cosmovisión, ¿verdad?, que se formó tratando de evadir los problemas de el Oriente, los problemas que había habido con la Inglaterra, pues cuando se creó la Constitución, estos hombres que tenían unos principios cristianos y unos valores cristianos dijeron, mira, queremos evitar que suceda esto, porque estaban rechazando a la Inglaterra de aquel tiempo. Así que las ideas tienen consecuencias, pero las ideas van evolucionando. Y cuando no conocemos de dónde vienen las ideas, cometemos errores técnicos innecesarios. Por ejemplo,
Tú escuchas muchas personas decir, Ana, pero es que mira, los cristianos y el Islam le sirven al mismo Dios. Hay unas grandes diferencias en cuanto incluso a la definición de Dios. Y para el beneficio de nuestra audiencia, a mí me gusta mucho educar, yo les voy a explicar las diferencias básicas que hay entre el cristianismo y el islamismo. La primera diferencia en cuanto a quién es Dios. Para el cristiano, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro creador, podemos tener una relación con Dios. En el Islam, Alá, que es el Dios de ellos, es un amo absoluto, no es un padre. Esa idea de llamar a Dios como nuestro padre, en el Islam eso no impensable, eso no existe. Esa sola diferencia cambia la relación entre el ser humano y su creador. En el Islam, pues hay que definir quién es Jesús para nosotros. Y aquí es donde está una de las cosas más importantes. Para nosotros, el Islam sí habla de Jesús, le llama Isa, lo reconoce como un profeta. Mira, incluso reconoce que fue nacido de una virgen, pero niega lo esencial para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos, Jesús es Dios. Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó. Ellos niegan la resurrección. Ellos niegan la resurrección y esa parte de la resurrección es indispensable. El islamismo enseña específicamente en el Corán que Cristo no fue crucificado. Y para nosotros esa es la esencia de una de las esencias de nuestras creencias. El Islam no es lo mismo que el cristianismo y no son gente que están buscando al mismo Dios. La salvación del ser humano es otro término que es totalmente diferente en el cristianismo y en el islamismo. En el cristianismo nuestra salvación es por gracia, ¿verdad? Pero tú no te la ganas, no es que te la regalan, se pagó un precio por ella y nosotros lo recibimos, pero en el islamismo es como con una balanza. No es completamente igual. Si tú tienes obras buenas, se miden tus obras buenas contra tus obras malas. No hay garantía nunca, ni siquiera para el musulmán más devoto hay una garantía de una salvación. Nosotros los cristianos podemos creer la salvación por fe. Hay una fe que nos lleva a creer que tendremos una vida eterna. El Islam en su raíz no le puede dar una aseguranza ni esperanza de salvación a aquellos que lo practican. La única esperanza, y por eso es que vemos, ¿verdad? En los récords de terrorismo mundial, la única esperanza que tiene un musulmán de ser salvo así, automáticamente, es cometiendo terrorismo, es el cometiendo el yihad. Cuando tú... Y por eso, ¿verdad? El cristiano se pregunta, Dios mío, pero ¿cómo esa gente se prestan a ponerse una bomba y a hacer esto? Porque es donde único les aseguran una salvación. Es la única vez y lo podemos ver en el Corán, es la única forma de tú automáticamente llegar al paraíso, el tú morir por Alá. Tú morir por la causa de adelantar, de expandir el Islam, y eso, o sea, entendamos que son expansionistas. O sea, cuando hablo de expansionismo no es que solamente me quiero propagar, quiero llevar mi religión, ¿verdad? El proselitismo, el evangelismo, como lo decimos. No es solo eso. El expansionismo también implica acabar con todo aquello que no soy yo, que no cree como yo. Así que el expansionismo de ellos va two ways, en dos direcciones a la vez. Primero, propagándose, y segundo, matando o aniquilando todo aquello que no piensa como ellos. Por eso vemos estos grupos altamente, ¿verdad? Extremistas y terroristas. Por eso ver que en el occidente hoy tengamos líderes políticos que sean abiertamente musulmanes. Es una cosa que no lo podemos entender. Claro, falta una diferencia que es muy importante para nosotros, y es la diferencia de lo que es la dignidad de la mujer y la estructura de la familia. Porque en el cristianismo los roles de hombre y mujer son complementarios, pero son igual en dignidad delante de Dios y delante de la sociedad. Igual en dignidad. Algunos quieren debatir esto, pero están alejados de la verdad de lo que es el verdadero cristianismo. Pero la posición jurídica de el Islam o del islamismo es que el valor de la mujer no es igual ni ante Dios ni ante la sociedad. De hecho, hoy hay unas medidas donde hay algunas áreas del islamismo donde una mujer no tiene autoridad,
no puede estudiar después de los 12 años, tiene que estar completamente tapada, no puede ni siquiera caminar por la calle sola, tiene que estar acompañada de un varón, se permite la poligamia, el régimen de herencia es totalmente diferente cuando es un hijo varón, cuando es una hija mujer. O sea, es un terreno tan y tan inmenso y tan inconcebible para la mente occidental que nosotros diríamos, caramba, es que eso es imposible. Pero Ana, tú y yo sabemos lo que es una mujer en el islamismo. Uh-huh. Es una relación totalmente de subordinación. La mujer se reduce a una cosa o a un animal. Nosotros vemos, ¿verdad? En su ideología, porque de nuevo, no solamente una religión, estos textos, el Corán y las diferentes otras cosas que dijo Mahoma, que by the way, nunca leyó ni escribió. El tipo lo que hizo fue hablar y hablar, y la gente se lo memorizó, y de acuerdo a eso fue que escribieron, y fueron alrededor de 600 años después de Cristo. O sea que hay un montón, bueno, nosotros si nos podemos estudiar eso es una locura. Pero si la mujer en el Islam es una relación totalmente de subordinación, el hombre puede y debe tener total control sobre su esposa, el hombre, para obtener un mayor rango de sobre salvación. Su esposa y sobre sus hijas. Exacto, para tener un mayor rango de salvación en el paraíso. Mientras más esposas tenga, es mucho mejor. Tu recompensa va a ser mucho más grande. Bueno, son unas creencias que son inconcebibles para nosotros. Son Entonces, inconcebibles. Yo hago estas aclaraciones porque no podemos concebir el decir, no es que están buscando al mismo Dios. No estamos buscando al mismo Dios. Ahora, hay unas realidades en cuanto a las comunidades musulmanas en Puerto Rico. Yo quiero dar algunos detalles porque yo sé que también es algo que carecemos de conocimiento. Por ejemplo, en Puerto Rico es la comunidad musulmana más grande del Caribe. O sea que de toda el área del Caribe, donde más musulmanes hay, es aquí en Puerto Rico. ¿Y por qué será, verdad? Y se dice que hay unos 3.500, pero, muy importante, 500 son puertorriqueños. O sea que los otros 3.000, pues son importados y alguna razón tendrá para haberse mudado esos 3.000 aquí, Puerto Rico. En su mayoría son palestinos y tengo que decir que hay algunas otras fuentes que dicen que podrían llegar hasta ser 5.000 personas aquí. Hay 10 mezquitas islámicas aquí en la isla. En San Juan hay 2, hay una en Río Piedras, una en Montelledra, hasta la de Vega Alta, Atilla, Moca, Jayuya, Yauco, Ponce, hay Bonito y Fajardo. Y hay un número creciente de conversos al Islam que, como dije, Puerto Rico es la isla del Caribe que más personas tienen. Hay un dato que alguien compartió, esto yo no lo pude confirmar, de que hay una campaña activa de repartir Corán eso es real, en Puerto Rico. Te lo puedo decir que sí. Yo no la pude confirmar, pero hay demasiadas personas diciendo que eso es real, que eso está sucediendo aquí en Puerto Rico. ¿Cuál es lo más importante que nosotros queremos resaltar en el video de hoy? Que tenemos que estar bien fundamentados en nuestra fe, que tenemos que salirnos de esas frases trilladas que suenan bonito, pero que no son correctas y no son bonitas y no le hacen bien absolutamente a nadie. Y excepto que tengamos las cosas claras delante de nosotros, entonces podemos entender por qué está mal que haya personas en Puerto Rico protestando en contra del gobierno con banderas de Palestina. ¿Por qué nos debe de impresionar que haya mensajes abiertamente islámicos publicándose? Defendemos la libertad religiosa, defendemos la libertad de expresión, todos disfrutamos de ese beneficio, pero defender la libertad religiosa no es que podemos creer que toda religión es correcta y que delante, ¿verdad? Y que vamos a quiero decirlo de la manera correcta porque yo defiendo la libertad religiosa para todos por igual, pero sé que no todas las religiones son iguales. Claro que no. Claro que no. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que el Islam, más que una religión, como dije al principio, es un proyecto político, un proyecto altamente proselitista, altamente expansionista, como les expliqué, y su objetivo no es solamente practicar una religión, porque si fuese así, pues gloria a Dios. ¿Verdad? Hay libertad religiosa, hay diversidades, hay ese pluralismo dentro de Occidente, pero estamos hablando que su objetivo, más allá de practicar una religión, es
reorganizar la sociedad a nivel político y social a una determinada interpretación de la ley que para ellos es la ley Sharia, que es la ley del Corán, la ley islámica. Así que sí, no estamos hablando de que pueden haber musulmanes que son de las personas más brutales, más hermosas que tú conozcas. De eso no se trata, no estamos atacando a nadie de manera personal. Todo lo contrario, estamos diciendo, lo que nosotros estamos criticando, evaluando y analizando son las ideas detrás de las personas. Y las narrativas que hay detrás de nosotros. Por ejemplo, tenemos el lado cristiano que cuando dice cosas como esa que están persiguiendo el mismo Dios, se acercan a estas religiones. Pero tenemos el lado anticristiano, donde se presenta al cristiano como si lo que nosotros profesáramos fuera la teocracia, como si lo que nosotros profesáramos fuera la ley del Sharia que dijiste, ¿verdad? Uh-huh. Del Sharia. Y entonces es totalmente diferente. Una de las cosas que se cita constantemente, que yo he corregido en este canal, 700 millones de veces, la famosa separación de iglesia y Estado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a alguien anticristiano que dice separación de iglesia y Estado, para ellos lo ideal sería que los cristianos no tuviéramos voz ni voto en la sociedad, que dejáramos nuestra religión en privado. La realidad es que los cristianos somos ciudadanos. Vivimos bajo una constitución que está basada en principios cristianos y que cuando la separación de iglesia y Estado se incluyó en los fundamentos de los Estados Unidos fue para proteger a la iglesia del Estado, no al Estado de la iglesia. Uh-huh. Y los cristianos nunca atentamos a una teocracia. Nosotros creemos en la participación en los foros políticos y en los foros sociales, pero no queremos una teocracia. El Islam cree en una teocracia y en la teocracia la religión está por encima del Estado. Nosotros creemos que tiene que haber un Estado y tiene que haber unos fundamentos religiosos que de alguna manera estén presentes en el Estado porque es la manera en que concebimos la vida social. Exactamente. Pero no creemos en que la teocracia o haya un pastor, una voz, una religión que vaya por encima de todos. Ese es el Islam. Uh-huh. No, definitivamente. Yo creo que el verdadero desafío que nosotros tenemos ahora, hoy día, como, ¿verdad?, parte de la civilización occidental y lo estamos viendo a nivel global, nosotros podemos ver estadísticas, podemos ver con nuestros propios ojos cuál es, ¿verdad?, el alarmante problema que tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con muchísimas cosas, pero más que eso, o sea, miren, yo ahorita vi de Fox News, el nombre por tercer año consecutivo, el nombre más utilizado en Reino Unido es Mohammed. Sí, pero o sea, literalmente el nombre del profeta del Islam. Yo trabajé por años en Londres, a nivel de que viajaba 4 a 6 veces al año, porque trabajé una franquicia de Londres y trabajé constantemente. Y vi la evolución uh-huh. de la inmigración musulmana. Y el año pasado tuve la oportunidad de estar en Londres otra vez. Y es un país completamente diferente. O sea, donde quiera que tú miras, tú ves la presencia islámica, la presencia musulmana en todas partes, que no era algo que yo veía hace 10, 12, 15 años atrás cuando trabajaba en Londres. Uh-huh. Una inmigración que no tenga límites, un sistema es una invasión. Migratorio que no tenga límites es una invasión. Total. Y más cuando no existe ningún tipo de esfuerzo de cohesión social, porque si se dijera que sí, que ¿verdad? El problema no es el pluralismo, el problema no es la diversidad, no es la convivencia. El occidente te da la libertad para hacer eso, gloria a Dios por eso, porque ellos no vienen a los países libres porque son no libres, vienen porque somos libres, porque precisamente pueden coexistir aquí de manera eficiente. Y por eso ellos inmigran hacia acá y nosotros no nos vamos para allá. Así que el proceso, los sistemas migratorios sin ningún tipo de límites son una invasión por completo y el verdadero desafío para nosotros hoy día en el siglo XXI y como generación que está enfrentando esto de manera bien consistente y constante es que de verdad podamos discernir entre personas e ideas. Nosotros podemos entender y declarar que sí, tienen la libertad religiosa de practicar el Islam, tienen la libertad, ok, pero de ahí a que tú quieras intentar poner la cosmovisión del islamismo a nivel social en el mundo, en esta sociedad que no es islámica, eso es otra cosa por completo. Así que respetar profundamente la dignidad humana siempre va a ser lo que nos caracteriza y eso siempre va a ser así.
pero eso no significa renunciar al examen crítico que debemos hacer de cosmovisiones y de evaluar de cara al futuro qué es lo que queremos que nos rija como sociedad. Y yo creo que la palabra clave en el programa de hoy es eso, esa cosmovisión que tenemos que aprender a definir, que es una palabra que yo uso en todos mis programas y que muchas veces no la tenemos bien clara. Tenemos que estar bien fundamentados en lo que creemos, en lo que entendemos, en de dónde salió nuestra sociedad, de dónde salen nuestras posturas, qué es defender los valores cristianos, qué es defender los valores conservadores. Y para eso estamos aquí. Me encantaría conocer la opinión de todos ustedes en cuanto a este tema. ¿Qué han visto ustedes en cuanto al islamismo, en cuanto a la religión musulmana, cómo ha crecido? Si han visto cosas aquí en Puerto Rico que quizás nosotros no hemos podido reseñar. Me encantaría leerles aquí en los comentarios. Ana, gracias por estar aquí. Gracias. Una conversación difícil, pero yo te felicito por ser valiente y traer estos temas al foro público. Hay que hacerlo, y el llamado a ti, a la iglesia, a todos nosotros, es que ellos son proselitistas, ellos no tienen miedo a traer su fe a la esfera pública, así que nosotros no podemos tener miedo tampoco, tenemos que seguir predicando el evangelio de Jesucristo, que es el único que salva a tiempo y a destiempo. Olvídate, tú zúmbalo, porque si no, o sea, no sé qué va a pasar, pero yo tengo esperanza de que de verdad no nos vamos a quitar como iglesia. Yo le leo a ustedes en los comentarios y nos vemos en el próximo video.